cómo interpretar, cómo leer esta visita de Javier Milei, esta segunda visita en la que no tiene ningún tipo de contacto oficial ni con el gobierno ni con el rey. Miguel González, ¿cómo tenemos que interpretar lo que va a pasar mañana? Bueno, muy buenas tardes, Carlos. Lo que va a pasar mañana es insólito, como todo lo que rodea a Milei, ¿no? Esta es la segunda visita que hace el presidente argentino desde que tomó posesión en diciembre pasado. La segunda visita a España, recordar que estuvo el 19 de mayo en víspera del arranque de la campaña para la elección europea, para participar en lo que fue el gran meeting internacional de Vox, donde se dio cita a toda la ultraderecha europea, y ahora vuelve prácticamente un mes después, y en ninguna de estas dos visitas, lo cual, tratándose sobre todo de un mandatario latinoamericano, es insólito e inédito. En ninguna de estas dos visitas va a haber perdón, ni al presidente del gobierno ni al rey. Es verdad que en esta ocasión él ha pedido audiencia con Felipe VI, pero no se le ha concedido, lo cual es lógico, primero, por una razón de puro protocolo, es decir, tú no te puedes saltar al presidente del gobierno e ir directamente al rey, en lo que es el esquema constitucional español. Y luego, además, por la situación que ahora mismo viven las relaciones diplomáticas entre España y Argentina. Es una crisis que no se ha cerrado después de aquella visita, de cuya imagen estamos viendo, aquel meeting que dio en Madrid, en el cual pues él acusó de corrupta a la esposa del presidente del gobierno y al propio Pedro Sánchez, dijo que era de una calaña que se atornillaba al poder. Aquello provocó una reacción del gobierno español que retiró, primero llamó a consultas a la embajadora española en Buenos Aires y luego la retiró definitivamente. Y así seguimos, porque lejos de haberse, de haber vuelto las aguas a su cauce, lo que estamos viendo es que Javier Milei sigue repitiendo durante todo este tiempo los insultos al presidente del gobierno, la última vez hace apenas 48 horas. Pues veremos qué pasa mañana, ¿no? Cualquier cosa imprevisible con Javier Milei y que pueda desencadenar también algún tipo de tensión con el gobierno español o incluso ir más allá, ¿no? Bueno, esta era una visita que en principio solamente estaba planteada. Bueno, primero, esto es una gira que él hace por Europa, ¿no? Una gira cuyos ejes, curiosamente, él estuvo ya la semana pasada, perdonadme que rebobine, estuvo la semana pasada para participar en el G7, en la cumbre del G7 en Italia, y luego estuvo en Suiza en la cumbre, para la paz en Ucrania. Una cumbre en la que coincidió con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero por supuesto no hubo el más mínimo intercambio ni siquiera de saludo protocolario. Una semana después vuelve a Europa. Va a estar en Madrid, de Madrid va a ir a Alemania y luego va a ir a Praga. Esta gira, el elemento común en cada una de estos tres países va a recibir un premio. Lo cual es un poco sorprendente porque, como decíamos antes, lleva solo 6 meses en el poder, pero son premios por parte de think tank ultraliberales. Es el elemento que tienen todo en común, que ven en él por primera vez a un jefe de Estado de un país, además de peso, como es Argentina, que pertenece al G20, que está dispuesto a aplicar estas recetas ultraliberales, podríamos llamarla anarcocapitalistas, aunque él se define como libertario, pero son recetas de, en fin, libertad de mercado absoluta, ley de la jungla, reducir el Estado a su mínima expresión. Bueno, ven que por primera vez hay alguien al frente de un Estado dispuesto a llevar estas recetas a la práctica y lo premian. Él venía a Madrid, a Hamburgo y a Praga para ser premiado, para ser agasajado por estos think tanks. ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto se ha cruzado la señora Ayuso y entonces ha decidido que además del premio que ya iba a recibir, que lo va a recibir del Instituto Juan de Mariana, además ella le va a dar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Claro, aquí entramos ya en un punto más complicado, porque esto ya no es un viaje solamente para ver a entidades privadas, sino que es un viaje en el cual va a ver a la que es, no lo olvidemos, la máxima representante del Estado en la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña, doña Isabel Díaz Ayuso.
Sí, no, y a espaldas también de lo que es la norma de política exterior, de informar al Ejecutivo de cuáles son las visitas de mandatarios internacionales y de actuar de una forma un tanto coordinada, ¿no?, con lo que sería el Ejecutivo del Gobierno estatal. Bueno, fijaros que cuando Milei ha pedido una audiencia con el rey Felipe VI, lo que ha dicho la Zarzuela no ha dicho ni le concedemos la audiencia ni la negamos. La Zarzuela lo que ha dicho es, perdón, lo que ha dicho es la política exterior es competencia exclusiva del gobierno. Por tanto, el jefe del Estado no puede dar un paso en política exterior sin el visto bueno del gobierno. Y por eso Felipe VI no recibe a Milei. Bueno, esto que vale para la jefatura del Estado vale también para las comunidades autónomas, porque además se da la circunstancia de que existe una ley, que es la ley del servicio exterior, que aprobó precisamente el Partido Popular para poner coto, digamos, a la diplomacia independentista que practicaba la Generalitat de Cataluña en esa época. Para poner coto a eso hizo una ley en la cual dice que las comunidades autónomas están obligadas a informar al Ministerio de Exteriores de cualquier viaje al extranjero y cualquier visita de un mandatario extranjero que reciban. Y que el Ministerio de Exteriores deberá valorar e informar si ese movimiento, ese paso, ese gesto encaja o no en la política exterior que, repito, dirige el gobierno. Bien, la Comunidad de Madrid no ha informado al Ministerio de Exteriores. Lo que hemos visto es que esto ha sido una decisión improvisada, la anunció ayer la Casa Rosada. Todavía a esta hora no se ha publicado el decreto de concesión de esa medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Milei, en la cual pues Díaz Ayuso ha querido pillar con el paso cambiado, yo creo que tanto al gobierno español, a las instituciones, como al propio jefe de su partido, a Núñez Feijóo, para tomar un protagonismo que, en fin, que no le corresponde, obviamente. Miguel González, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos a ver a Argentina. ¿Cómo está viviendo también esta visita de Milei y qué interpretación hacen de estos movimientos que tienen el presidente argentino dentro de estos viajes, de esta gira internacional? Estamos viendo imágenes de Javier Milei en el acto de Vox de hace unos días, donde era la que era su primera visita a España. Ese fue el primer acto que hubo, el acto en el que participó Javier Milei, que fue protagonista durante varios días y que puede replicarse a partir de mañana en cuanto a lo que pueda decir el presidente argentino. Como decía, vamos a irnos a Argentina a ver cómo están leyendo desde allí esta visita oficial. Javi Lorca es corresponsal del País en Argentina y Jorge Resina no está allí, pero sí es politólogo y muy especialista en lo que pasa en todo el Cono Sur. Javi, para empezar contigo, ¿cómo se está interpretando esta visita de Javier Milei aquí en España? Estamos nosotros muy pendientes del matiz, del detalle, de lo que pueda decir, pero ¿qué visión se tiene allí de este viaje de Javier Milei a Europa? Hola Carlos, buenas tardes. Milei lleva 6 meses como presidente de Argentina y cuando concluya esta pequeña gira por Europa, que concluye el lunes que viene en República Checa, habrá pasado prácticamente 40 días de los 180 que lleva como presidente fuera del país. Esto marca claramente que una de sus prioridades es mostrar su imagen en el mundo y exhibirse como un líder de la ultraderecha en crecimiento. Por eso está aprovechando las invitaciones de think tanks sobre todo del hemisferio norte para distinguirlo y poder exhibir su figura de esta manera. Las giras se han hasta ahora centrado en esta característica. Él, a partir de una invitación que tiene para mostrarse como líder de la ultraderecha, intenta luego montar una serie de actividades que tengan algún viso de oficialidad que le permitan justificar también el uso de recursos públicos para mostrarse en el mundo. Todo esto lo está haciendo en el marco de una situación económica y social muy delicada en el país, en Argentina, con pobreza creciente, con recesión de la economía
Por otro lado... Sí, vamos si quieres a eso, Javi, porque justamente queríamos empezar a analizar un poco qué es lo que está pasando realmente en Argentina, ¿no? Más allá de los fuegos de artificio de estos viajes internacionales o de las declaraciones que puede hacer en España sobre Pedro Sánchez, ¿cómo está Argentina 6 meses después del gobierno de Milei? Empezando un poco por lo que podría ser, lo que mencionabas tú, la situación económica. Jorge, ¿qué análisis haces tú 6 meses después de la llegada al poder de Javier Milei de cómo está la economía en comparación como él había dicho que podía estar? Pues yo creo que a pie de calle tampoco se notan las diferencias, es decir, la gente vive igual o peor, en verdad, porque si analizamos la capacidad adquisitiva, en estos 6 meses ha descendido un 20%. Hay un hecho que es muy sintomático y es que el consumo de carne en Argentina ha bajado a niveles históricos. Es decir, lo que es una tradición de domingo de hacer el asado, pues ahora vemos que el asado hay que hacerlo con otros productos, pero con carne ya no. Y yo creo que eso realmente impacta en la vida cotidiana de la gente. Claro, si vemos un poco dónde se está agarrando el gobierno cuando habla de política económica, hay 2 elementos fundamentales. Uno es la inflación, que de alguna manera es pues uno de los grandes lemas con los que en verdad también llega Milei, ¿no?, a la presidencia, porque el proceso inflacionario estaba a más de 200 puntos por arriba anual y él, pues llega con esa bandera. Vamos a terminar con la inflación y vamos a también terminar con el déficit fiscal. Y son las 2 banderas de la economía y de la política económica de Milei. Es verdad que el último dato mensual de inflación es positivo, en el sentido de que solamente ha subido un 4%, inflación mensual, pero también los analistas y quien estudia económicamente Argentina dice que esto puede ser muy volátil, que puede ser un dato engañoso y que puede volver a subir. Y también hay que ver por qué ha venido esta bajada de la inflación, que sigue habiendo inflación, pero como digo, se contiene. ¿Y por qué? Pues fijaros, voy a poner un ejemplo para poderlo entender y luego explicarlo. Esto es como si tienes un 42 de pie, pero el zapato es un 39. Entonces, claro, no hay manera de que te entre el pie en el zapato. Y lo que hace el gobierno de Milei es cortar los dedos del pie para que pueda entrar en el zapato. Pues algo así es lo que ha pasado. Lo que están poniendo en práctica son políticas que en verdad son de ortodoxia neoliberal, es decir, son políticas de hace 3 décadas, de hace 30 años, prácticamente si viéramos lo que ya nos hablaba el consenso de Washington, es lo que ahora está implementando sin tapujos Milei y nos estamos encontrando que hay congelamiento de las pensiones, se congelan también los subsidios, se están retirando ayudas sociales, se recortan muchas de las actividades del Estado, algo inédito, se ha paralizado la obra pública, algo totalmente inédito, no solo en Argentina, prácticamente iría en cualquier país, y junto a ello también nos encontramos con que, como hay un proceso inflacionario, lo que hace también es, a la hora de financiar, por ejemplo, universidades o financiar otros servicios públicos, se congelan los precios. Entonces el gobierno lo que dice, yo sigo dando el mismo dinero, claro, pero si analizamos el proceso de inflación, lo que está realmente es financiando, o más bien desfinanciando a los servicios públicos. Eso entre otras cuestiones. Pero si nos vamos a otros datos macroeconómicos, lo que vamos a ver es que crece el desempleo, es que ha aumentado a un 55% el nivel de pobreza en Argentina. Entonces, volvemos a la metáfora del pie y el zapato. Pero, Javi, si todo eso está pasando en Argentina, más allá de que puede haber habido protestas o manifestaciones, ¿existe la sensación de que este gobierno está en caída libre o sigue teniendo mucho apoyo dentro de la población? Y si ese es el caso, ¿cuál es la clave para que Milei siga manteniendo ese apoyo 6 meses después? Bueno, yo creo que por el momento tiene apoyo, sobre todo por la paciencia que están teniendo los votantes. El discurso de Milei fue inicialmente que se iba a sufrir y que después vendría la mejoría económica y que era irremediable el sufrimiento y el ajuste que está practicando. Él llegó a ganar las elecciones, el plebiscito, con un 56% de los votos, y hay un porcentaje importante de esos votos que le siguen teniendo paciencia y están esperando el repunte de la economía que él prometió. ¿Hasta cuándo va a existir esa paciencia? Es un dilema que vamos a resolver en los próximos meses, y a más tardar el año que viene hay elecciones legislativas y ese será un testeo claro para saber en qué situación está su imagen. Claro, la clave será entonces llegar hasta esas elecciones con una ola de popularidad suficientemente alta como para poder también acaparar el poder del Congreso. Pero ¿existe esa posibilidad, Jorge, de que técnicamente, quiero decir, puede tener éxito Milei?
las políticas que él está practicando en algún momento pueden sacar a Argentina adelante? De momento es difícil imaginar qué va a pasar y además difícil imaginar que le puede ir bien por varios motivos. Uno de ellos es porque, como decíamos antes, la situación es igual o peor que hace unos meses, pero además tampoco están llegando las inversiones, que era una de sus grandes promesas. También, si analizamos el principal tipo de cambio, que es el dólar blue, cuando Milei llega al poder no llega a 1.000 la cantidad de pesos por dólar, y hoy está en 1.300. Entonces, eso hace que el gobierno empiece a hablar incluso de ideas, ¿no?, como de tipo de cambio flotante, parecido a lo que se usa en Perú, que yo no sé si operaría o funcionaría bien en Argentina. En todo caso, creo que todavía hay un sector importante de personas que lo votaron, que siguen de alguna manera apoyándolo. Yo creo que sí hay un ligero desgaste, pero es verdad que es todavía ligero. Y eso tiene que ver con que todavía hay una tolerancia, sobre todo entre clases medias, de creer que la situación actual es responsabilidad de los gobiernos anteriores, ¿no?, que también es un poco lo que ha ido propagando Milei incluso antes de ser presidente. Claro, la cuestión es cuándo va a cambiar la responsabilidad de bando, es decir, cuándo la ciudadanía va a empezar a percibir que el responsable ya no es un gobierno anterior, sino el gobierno actual. Es verdad que ahora hay dos elementos muy interesantes. Uno, que se ha aprobado la semana pasada la ley de bases en el Senado, bueno, ahora tiene que pasar finalmente por diputados, pero prácticamente se da por descontado, y eso es cierto que sitúa a Milei ya como responsable de la situación económica del país, porque hasta ahora se había escudado bastante en que no podía llevar a cabo las acciones que él quería porque el Congreso se lo impedía, pero esta ley de bases, aun siendo descafeinada y estando lejana al proyecto inicial, no deja de darle unos poderes extraordinarios. Entonces, desde ese momento, es cierto que le va a costar más encontrar argumentos que justifiquen por qué no va bien la economía argentina. Y si llega a las elecciones o llega con un, digamos, contexto relativamente estable a las elecciones legislativas de 2025, claro, ahí la cuestión es qué va a pasar en esas legislativas donde se renueva una parte de ambas cámaras y donde Karina Milei, el jefe, la hermana de Javier Milei y a la vez secretaria general de la presidencia, está muy preocupada por el armado de la Organización de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque quieren, lógicamente, pues tener también presencia importante en el Congreso, donde ahora son una fuerza minoritaria, para también poder tener ese sustento ya en el poder legislativo. Claro, si Milei llega relativamente estable hasta ese momento y a la Libertad Avanza le va bien en las legislativas, ahí sí que todos los elementos y los resortes de manejo del poder van a recaer sobre Milei y su formación política. Por tanto, ahí ya sí que sería enteramente responsable. Y estamos hablando a 1 año y medio de su mandato. Y no hay que olvidar que los mandatos son 4 años. Y que el crédito de Milei dure 4 años con una situación económica agónica o una situación social donde crece la pobreza o donde, bueno, pues como antes describíamos, ¿no?, desciende la capacidad adquisitiva, bueno, es difícil pensar que un país acostumbrado también a la movilización social pueda aguantar y bancarle 4 años a Milei. Javi, ya por último, volviendo un poco al principio de la conversación, en esta segunda visita a España, en la primera se produjo esa discusión, diálogo, insultos de Javier Milei al presidente del gobierno. La estela de lo que pasó aquí en España, al menos, duró unos cuantos días. En esta segunda ocasión, ¿cómo se está interpretando esta visita? ¿Es Pedro Sánchez también protagonista de las noticias en Argentina o pasa desapercibido dentro de lo que es la gira europea de Javier Milei? No pasa desapercibido, pero el eje es claramente Milei, y porque es un modus operandi que extiende con muchas figuras. O sea, él ha insultado al Papa Francisco, ha insultado a Lula, el presidente de Brasil, a Petro de Colombia. Tiene una larga trayectoria de exabruptos e insultos con otras figuras. Es decir, que él de esta manera se garantiza como cierta centralidad y no es tanto la figura de quién es la víctima del caso, sino la de él mismo como tomando la iniciativa de estos ataques. Javi Lorca, Jorge Resina, gracias a los dos por estar en el programa. Un placer.